Buenas tardes, nosotros vamos a exponer el marco jurídico de la Ley de Ingresos del Estado. Esta exposición va a ser expuesta por la alumna Aranza Becerril Pérez, Luz Elena Cabañas Ramírez, Yasmín Pérez Ángeles, Valeria Pérez Rosa y su servidora Guadalupe Lamilla Pérez. Esta es la guía de observaciones para la presentación. Comenzamos con el tema de marco jurídico de la Ley de Ingresos del Estado. Como definición del marco jurídico de la Ley de Ingresos, tenemos que es un documento jurídico aprobado por el Congreso del Estado, el cual se consigna el importe del ingreso de acuerdo a su naturaleza y cuantía. Algunas de las características de esta ley es la anualidad. Esto dice que tiene vigencia durante un año fiscal, es decir, el año del calendario. También la precisión, en virtud de que cualquier impuesto y recaudación que no está claramente establecida en dicha ley no podrá ser recaudado. En cuanto a la previsibilidad, nos dice que esta establece las cantidades estimadas que por cada concepto de obtener la hacienda pública y la especialidad. Esto en razón de que esta ley contiene un catálogo de rubros por obtener en el año de su vigencia. La Ley de Ingresos se encuentra fundamentada en dos artículos de la Constitución. La primera, que es el artículo 31, nos menciona que todos los mexicanos deben cumplir con contribuciones al gasto público en los tres niveles: federal, estatal y municipal. Por otra parte, el artículo 73, en la fracción 7, nos menciona que esta ley atribuye a que el Congreso de la Unión tiene la facultad de establecer las contribuciones para el cumplimiento del presupuesto. Bueno, la importancia del ingreso es que radica principalmente en que el gobierno pueda atender las necesidades de sus ciudadanos. Además, es un fundamento para planificar, programar y presupuestar los ingresos de manera eficiente, para así poder destinarlos y garantizar un buen financiamiento de las obras y servicios públicos requeridos por la sociedad. Algunas de sus particularidades es que tiene vigencia de un año. Empieza del 1 de enero y termina hasta el 31 de diciembre. Se sentará ante el Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de cada año anterior a su vigencia. Otra de ellas es que esta ley deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados, debe de ser a más tardar el 20 de octubre y también debe de estar aprobada por la Cámara de Senadores, esto a más tardar el 30 de octubre. El contenido, como primer punto tenemos la exposición de movimientos donde nos señalan las políticas del ingreso del Ejecutivo Federal. Como segundo, el decreto que esto debe incluir el estimamiento de los ingresos del gobierno federal. Como tercer punto, tenemos los ingresos por financiamiento. Y por cuarto punto, tenemos la justificación del programa de financiamiento del sector privado y social.
También encontramos la clasificación de los ingresos. Los ingresos se pueden clasificar en ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Los ordinarios son las percepciones que constituyen la fuente normal y periódica de recursos fiscales que obtiene el gobierno como una base fundamental para financiar sus actividades. Estos también se pueden subclasificar en ingresos corrientes e ingresos de capital, que a continuación serán explicados. Los ingresos extraordinarios, por lo contrario, serán aquellos recursos de carácter excepcional que provienen de actos eventuales como la enajenación de bienes nacionales para cubrir gastos también eventuales. Como lo mencionó mi compañera, existe otra clasificación de los ingresos. Estos son ingresos corrientes y ingresos de capital. En el de ingresos corrientes, como ejemplo, están los impuestos, las contribuciones a seguridad social e incluso algunos donativos corrientes recibidos por participantes. En los ingresos de capital tenemos la venta de activos fijos, la recuperación de inversión financiera realizada con fines de política y donativos de capital recibidos. Bueno, la ley de ingresos se encuentra regida por algunos artículos. Entre los principales está el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos establece que es obligación de todos los ciudadanos contribuir para los gastos públicos, así como el artículo 71, que se refiere al derecho de iniciar leyes o decretos, le compete al presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, a los legisladores del Estado y de la Ciudad de México y a algunos ciudadanos. Y el artículo 74 son las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que pueden expedir el banco solemne para dar a conocer a toda la República la declaración del presidente electo, coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga al secretario y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación. Además de la ley de planeación, en el artículo 7 nos dice que el presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de las leyes de ingresos y los proyectos del presupuesto de egresos, deberá informar el contenido general de dichas iniciativas de proyectos y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo 40, nos dice que el proyecto de la Ley de Ingresos deberá contener la política de ingresos, los montos de ingresos en los últimos ejercicios fiscales, la estimación de ingresos para el año que se presupuesta, la propuesta de endeudamiento y la estimación de amortizaciones, por mencionar algunas. Dentro de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2021, recientemente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de noviembre del 2020. Esta fue publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el capítulo 1 tenemos los ingresos y el endeudamiento, que abarca desde el capítulo 1 al 7. En el artículo de actividad por cada concepto. El artículo número 2 son las facultades del Ejecutivo Federal para el ejercicio de público. Y en el artículo 7 nos dice que se modificarán las modificaciones de compensaciones de organismos centralizados o paraestatales. El capítulo 2 de esta ley
nos encontramos de las facilidades administrativas y beneficios fiscales. Este comprende los artículos 8 al artículo 24, dentro de los que destacan el artículo 12, en donde la información que hace referencia a cómo y cuándo los ingresos se concentrarán en términos de la ley de la tesorería de la Federación. También destaca el artículo 14, que es la aplicación de la ley a instituciones como IMSS e ISSSTE. Y en el artículo 16 podemos encontrar algunos estímulos fiscales en cuanto a donaciones de las empresas que emplean a personas con discapacidad y las exenciones especialmente a autos eléctricos. En el capítulo 3 de la información, la transparencia, la evaluación de la eficiencia recaudatoria, la fiscalización y el endeudamiento. Esto corresponde de los artículos 25 al 28. En el artículo 25 nos menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realiza un estudio de ingreso-gasto. Esto se basa en información disponible de las familias y también de los bienes y servicios que estas familias reciben con recursos federales, estatales y municipales. En el artículo 28 nos menciona que a la exposición de estos ingresos se deben de tomar en cuenta 4 aspectos fundamentales al realizar esta publicación. La primera es que se otorgue certidumbre jurídica a los contribuyentes y que el pago sea fácil y accesible. También que el monto a recaudar sea mayor que el costo de los recursos recaudados y la fiscalización. Y por último, que las contribuciones sean estables para las finanzas públicas. Bueno, y como artículos transitorios tenemos a los principales, que en el 8º nos dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar los estudios sobre elevación fiscal. Esto a través de la Administración Tributaria, y sus resultados deberán darse a conocer a las comisiones de Hacienda y Crédito Público en las cámaras de Congreso de la Unión. Y en el 15º, el Instituto de Salud para el Bienestar, junto con la institución fiduciaria del Estado de Salud para el Bienestar, deberán concentrarse en la Tesorería de la Federación para recolectar la cantidad de hasta 33 millones de pesos del patrimonio para el cumplimiento de los fines de salud. Esta ley fue enviada a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México el día 5 de noviembre del 2020. Fue firmada por el secretario Eduardo Ramírez Aguilar, la diputada Dulce María Sauri, la senadora Liliana Margarita y la diputada Verónica Bautista, que es de la Secretaría, quien en el cumplimiento de lo dispuesto en fracción 1 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A continuación, les presentamos el marco jurídico de las leyes de ingresos del Estado de Hidalgo. En el artículo 1 de esta ley se titula Ingresos del Estado, en el cual encontramos las facultades de las entidades paraestatales para el ejercicio de ingreso público. Comprende de los artículos del 1 al 10, en donde destacamos el 1, el 2 y el 3. Artículo 1 podemos encontrar las cantidades que se percibirán de ingresos por cada concepto. El artículo 2, en donde se encontrarán los recargos causados por el pago de contribuciones en parcialidades o mediante pago diferido. Y el artículo 3, que en esencia corresponde al pago extemporáneo.
En el capítulo segundo está comprendido del artículo 11 al 16 y en 3 secciones. La primera, que lleva por nombre control vehicular. Aquí destacamos el artículo 11, que menciona que se debe de incentivar a personas que estén inscritas o no en el registro vehicular estatal, ya sean personas físicas o morales. Esto para conocer si son capaces de cubrir los impuestos y derechos que deben cumplir. En la sección 2 nos menciona que es el registro público de la propiedad del Estado de Hidalgo y o la institución, el Instituto de la Función Federal. Aquí destacamos el artículo 12, el cual nos menciona que se otorgan estímulos fiscales en el pago de derechos ante registros. Un ejemplo de esto es que se tiene derecho a un beneficio, el cual consiste en la recaudación de 2 unidades de medidas y actualización, esto por lote. Y para la sección 3 del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, destacamos el artículo 13. Igual nos menciona que se otorgan algunos estímulos fiscales en el pago de derechos. Continuando con el capítulo segundo, en el artículo 14, en su sección cuarta, corresponde a la coordinación de multas fiscales. En el artículo 15, sección 5, corresponde a la Comisión de Agua y Alcantarillado de los Sistemas Intermunicipales. Y en el artículo 16, en su sección sexta, corresponde a la Secretaría de Movilidad y Transporte. Dentro de los transitorios que tienen una duración limitada está del 1 al 10. En primero nos menciona que el presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial del Estado y entrará en vigor el día 1 de enero del año 2021. El segundo, pues se derogan todas las disposiciones que se opongan en la ley presente. Y el séptimo, el valor de la UMA para efectos del capítulo segundo de los estímulos fiscales en la sesión 1 del control vehicular, pues será vigente el 31 de diciembre del 2019. El presupuesto de ingresos es presentado de forma de anteproyectos por la Cámara de Diputados de México por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este se ven las cantidades, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos asignados por los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Su importancia radica en el establecimiento de las disposiciones para el ejercicio, el control y la evaluación del gasto público federal en sus 3 Teoría del gasto público. Aquí nos menciona que el gasto público es definido como un conjunto de erogaciones que son legítimamente autorizados y que realiza el Estado y está destinado al cumplimiento de sus fines. También nos menciona que abarca las compras y gastos que un Estado realiza en un periodo determinado. Esto basado mediante elementos constitutivos del gasto público. El primero consiste en que se debe realizar a través de un proceso el cual es llamado presupuestario. Este proceso debe de intervenir los diferentes poderes del Estado. También se deben de tomar en cuenta que al aplicar estos recursos debe de existir la posibilidad
de efectuar el gasto, la valoración de la necesidad pública y, por último, la urgencia de las necesidades. Como conclusión del tema, tenemos que la Ley de Ingresos de la Federación debe ser avalada por diputados y del senador de la República. El presupuesto de ingresos solo es aprobado por la Cámara de Diputados, como ya antes mencionado. Y ahí están unas bibliografías de las fuentes que consultamos. Gracias.